Bueno, el tema de la lección de esta semana, el título, justamente estamos estudiando la verdad presente en Deuteronomio, y el título de esta lección es Amarás al Señor tu Dios, pone nuestra lección. Feliz sábado, Giovanna. Ahora, el tema es el siguiente. Fíjense que el título, ¿cuál es? Ponemos Amarás al Señor tu Dios en nuestra lección. El versículo de memoria de nuestra lección lo encontramos en Deuteronomio 6:5 y es el texto al que se refirió Jesús como el primer y mayor mandamiento de la ley. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley, el que encontramos en Levítico 19:18. Donde ahí Jehová le dice a su pueblo, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. O sea, ¿qué le dice? Ahora, ustedes van a tener problemas, pero el que recibe justamente una ofensa no se tiene que vengar. Y les da una orden, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y el amor implica misericordia y perdón. Entonces, estos son los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. Ahora, pero la pregunta es esta, porque justamente el pueblo de Israel no guardó la ley. ¿Podían amar a Jehová su Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas los hijos de Adán y Eva, y especialmente el pueblo de Israel? Y la respuesta es clara, no podían. Después de la caída de Adán y Eva, después de que en sus mentes y sus corazones Satanás grabó su ley, su ciencia, el conocimiento del mal, la ley del pecado, lo que él tenía escrito en su mente y en su corazón, los hombres dejaron de reflejar justamente la imagen de Dios. Dejaron de tener escrito en sus mentes y en su corazón la ley de Dios, lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón. Dejaron de tener en su corazón el amor de Dios y se convirtieron en pecadores y en hombres malos, como Jesús dice, que sacan malas cosas del mal tesoro de su corazón, de la ley del pecado que tiene escrita ahí, y que no pueden amar como Dios ama, no pueden amar a Jehová su Dios, ni pueden amar a su prójimo, hombres malos que no pueden guardar la ley de Dios. Esa es la situación. Ahora, en nuestra lección se omite justamente este problema, que es el problema de los hombres, y se indica que nosotros, justamente el pueblo de Israel, con parte del pacto, tenía que amar. Ahora, pero Dios claramente le dice que no podía amar, y por eso le dio la ley de la gracia, le dio la ley moral, la orden de amar, y le dio la ley de la gracia porque sabía que no podía amar, y era un pueblo pecador. Y Jesús en Mateo 12:35 es claro, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y para eso Dios creó a Adán y a Eva. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y en Mateo 7:17 Jesús dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Podía Dios amarlos a ellos estando ellos en esa condición? Y sí, por supuesto que sí, porque Dios es amor y no dejó justamente de amarlos por la caída de sus hijos. Como lo enseñó Jesús, contrariamente a lo que sucede con el árbol malo, el árbol bueno da buenos frutos y no puede dar frutos malos. O sea, Dios no puede dejar de amar porque Él es amor. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Hay una barrera infranqueable. Después de que el hombre conoció la ciencia del bien y el mal, su separación de Dios en cuanto a su conocimiento fue inmediato. ¿Por qué Dios les dio este mandamiento? O sea, el mandamiento de amarlo a Él y a sus hermanos, o los 10 mandamientos de la ley moral que ellos no podían cumplir. ¿Por qué se los dio Dios? Y la respuesta es clara, o sea, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se los dio para mostrarles su condición y su más grande necesidad,
para que llegaran a tener hambre y sed de justicia, como David, cuando se dio cuenta de su pecado. Hambre y sed de poder ser árboles buenos, árboles justos, y él pudiera saciarlos, ¿no? Porque ese es el Evangelio, porque Dios quiere restaurar lo que Satanás corrompió. Y por eso Jesús dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué? De justicia. ¿Cuál es el objetivo que Dios se había fijado al establecer el pacto eterno, el Evangelio eterno? El objetivo del Evangelio eterno es claro. Dios quiere que sus hijos tengan vida, como dice Jesús, y que la tengan en abundancia. Quiere liberar al hombre de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón. Y volver a escribir su ley en sus mentes y en sus corazones, para restaurar su imagen en los hombres, en nosotros, para que sus hijos volvamos a ser árboles buenos, para que nosotros pudiéramos conocerlo y amarlo como Él nos ama, de todo su corazón y de toda su alma y con toda su fuerza, porque así es como Dios nos ama. Dios nos ama de todo su corazón y de toda su alma y con toda su fuerza. Pero el hombre estaba imposibilitado de devolverle ese amor. Pero eso estaba cambiando en la iglesia primitiva, como dice Juan en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este versículo contiene mucho significado, porque ellos en el tiempo de la iglesia primitiva estaban amando. ¿Por qué? Porque habían conocido a Dios. Y ellos sabían que Dios es amor. Pero nosotros no. ¿Cómo debemos entonces entender y guardar estos mandamientos? Como Jesús los entendió, como Jesús los guardó, como Él los explicó y como nos mandó a nosotros a hacerlo. Esa es la única forma en que podemos entender y guardar los mandamientos de Dios. En estos mandamientos Dios nos está diciendo, ámenme como yo los amo, y amen a sus hermanos como yo los amo, con mi amor. Ese es el mandamiento de Dios. Pero por supuesto eso es imposible para el hombre, si no llegan a ser de Dios. Y Jesús fue el primer hombre, el primer hijo de Adán y Eva que pudo hacerlo. Y Él nos abrió una puerta y nos mostró el camino para que nosotros también podamos hacerlo. Por eso, Él es el Evangelio, Él es la puerta y Él es el camino. Y como leemos en Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a Canaán, por más que estuvieran agradecidos, no tenían la ley de Dios en la mente y el corazón. Y su amor, aunque fuera real y realmente, como dice, lo podemos leer en la palabra de Dios, en Jueces capítulo 2, la primera generación que entró a Canaán conocía a Dios y amaba a Dios. No tenía la ley de Dios en medio de su corazón. Y el primer hombre que la tuvo fue Jesús. Por eso Jesús fue el primer hombre que guardó la ley de Dios y mostró la gloria de Dios. Y en Juan 15, 9 al 10 leemos sus palabras, como el Padre me ha amado, con el amor de Dios, así también yo os he amado. Ahora, el deseo del Padre de Jehová se cumplió en ¿quién? En Jesús, porque ahora había un hombre que amaba a Dios como Él nos ama y amaba a sus hermanos como Dios nos ama. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué? Porque amé a todo el mundo como ama a mi Padre. Y ese es el cumplimiento de la ley. Es el amor. Para poder amar a Dios y a nuestros hermanos como Él nos ama, como pudo hacerlo Jesús, nosotros también debemos llegar a tener escrita la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos tener el amor de Dios, oro puro, como dice Jesús, oro refinado en fuego en nuestros corazones. Ese es el principal mandamiento de Dios y es la principal promesa del Evangelio eterno. O sea, darnos su amor para nosotros podamos guardar su ley. Y Jesús, leemos las palabras de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, con mi amor, con el amor de Dios. También os améis unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Y ese mandamiento no es imposible, es posible para los hijos de Dios. Y por supuesto esto es lo que quiere ocultar el príncipe de este mundo. Ahora, la pregunta es, y eso es lo más importante que tenemos que entender, ¿cuándo y cómo Israel llegaría a amar a Jehová? Porque el ángel de la Odisea no lo sabe. ¿Cuándo podría el pueblo de Israel empezar a amar a Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas? Como se lo anunció a Moisés y quedó reflejado en Deuteronomio, en el cántico de Moisés y el Cordero, Jehová sabía que el pueblo de Israel apostataría de él, lo dejaría y se iría en pos de dioses ajenos, adorando a los demonios. Entonces, después de amonestarlos repetidamente por medio de sus profetas, él procedería con ira y se alejaría de ellos. Dios sabía que su pueblo no lo amaría como él deseaba que lo amara. Y leemos en Deuteronomio 31 del 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará. Ahora, que el pueblo hiciera esto, ¿es una muestra de amor a Dios? No. Justamente es la muestra de su falta de amor. E invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor en aquel día, contra él en aquel día. ¿Y qué haría Dios? Los abandonaría, los dejaría seguir su camino, y que se fueran con los dioses que habían elegido. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Porque esos dioses, ¿quiénes son? Los demonios que lo están engañando y arrastrando detrás de ellos para destruirlos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y en el cántico que está en Deuteronomio 32 leemos, lo despertaron, es una profecía, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, ¿no? Con las abominaciones de Babilonia. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. Hicieron lo que haría el hombre de pecado, que empezaría a adorar, apostataría del Dios de sus padres y empezaría a adorar al Dios de la fortaleza. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y antes que llegara ese tiempo, le mandó a sus profetas, y especialmente al final del tiempo a Jeremías, al pueblo de Judá y Jerusalén. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, este es el anuncio. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Y los dejó? Sí, primero dejó a las 10 tribus del norte, y vino a Siria y las dispersó. Después dejó al pueblo de Judá y Jerusalén, y vino Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén y al templo, y los que quedaron vivos los llevó cautivos a Babilonia. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, y como dice Elena, ese es justamente, eso es lo que va a pasar con nosotros. Como dice Jesús, lo que va a pasar con las vírgenes insensatas cuando se cierre la puerta, o con las plantas de cizaña cuando sean separados el trigo y la cizaña. Y vemos también que Dios asoció su pacto con Israel con el pacto del matrimonio, ¿no? Siendo él el esposo y Israel la esposa. Ahora, ¿qué supone que hay en el matrimonio? Tiene que haber amor. El esposo tiene que amar a la esposa. ¿Como quién? Como Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella. Y la esposa tiene que amar al esposo. La esposa es el especial tesoro del esposo y el esposo es el especial tesoro de la esposa. Esa es la relación que tenía que haber entre quién, entre Jehová y su pueblo. Y anunció que, aunque su esposa lo dejara, él nunca dejaría de amarla. Nuevamente la redimiría, la compraría por precio, la llevaría al desierto
y circuncidaría el corazón de sus hijos para que ellos puedan amarlo. Porque lo que Dios busca no le pide nada imposible al hombre. No le pide que haga lo que no puede hacer, porque como el pueblo de Israel no podía amar, junto con la ley, le dio la ley de la gracia. Junto con los 10 mandamientos que le mostraban su pecado, les dio la ley de la gracia. ¿Para qué? Para que puedan ser limpiados y para que pudieran justamente alcanzar la promesa de la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el tiempo de la ira? Como leemos en Jeremías 24, del 5 al 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces, incluso cuando llegara el tiempo de la ira y Dios permitiera que el remanente de Judá fuera llevado a Babilonia, sería para bien, porque está viendo a futuro lo que podría hacer con ese pueblo. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Les voy a dar lo que no tienen, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y en Jeremías 29, el 10 al 14, Dios le volvió a anunciar a Jeremías: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallados por vosotros, y esa es la promesa de Dios a su pueblo. Y es la promesa de Dios a la última generación de su pueblo, porque lo que pasó con el pueblo que volvió a reedificar los lugares asolados es lo que pasa con el pueblo adventista. Y seré hallados por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, ¿y qué pasaría ahí? Como Dios sabía lo que iba a pasar y lo anunció por medio de Moisés, y está registrado en Deuteronomio, cuando los hiciera volver, porque primero llegaría el tiempo de la ira, y Dios hiciera volver al remanente que lo buscara, a ese remanente que volviera a la tierra, a ese lo circuncidaría en el corazón. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, que obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieres partido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Dios es claro: antes que Él los circuncidara, no podrían amarlo. Ahora, cuando Dios empezara a circuncidar a su pueblo en el corazón, ellos empezarían a amarlo con todo su corazón y con toda su alma, y vivirían. Esa es la promesa de Dios. Y esta promesa es también para nosotros, porque nosotros también tenemos que convertirnos y arrepentirnos, y clamar a Jehová para que Él circuncide nuestro corazón. Y cuando llegó sobre Judá y Jerusalén en tiempo de la ira, por medio de Jeremías y Ezequiel, Jehová les anunció cómo les circuncidaría el corazón. ¿Qué significaba eso? Para que verdaderamente lo conocieran y lo amaran. Y en Jeremías 31, del 31 al 33 al 34, en este caso es la última parte, Dios anuncia lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
después que sean dispersados, después que los haga volver, después que reedifiquen a Jerusalén y el templo, y por supuesto, como anunció por medio de Daniel, después de que venga el Mesías. ¿Qué voy a hacer? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón, lo voy a escribir en la mente y el corazón de ellos. Esa es la promesa. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos serán parte del pueblo, conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36, 25 al 27, Jehová dice, esparciré sobre ellos agua limpia y seréis limpiados. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Porque eso es lo que tiene el hombre, nos tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, una mente nueva dentro de vosotros, donde yo escriba mi ley, donde yo derrame mi amor, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, y yo voy a hacer, yo los voy a guiar por mis caminos, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios prometió hacer. Y por supuesto, lo estaba haciendo con la iglesia primitiva, pero no lo está haciendo con el pueblo adventista. Y como escuchamos hace un par de sábados, que predicó el presidente de la Conferencia General, en medio nuestro hay algunos problemas teológicos. Y esos problemas son de conocimiento de Dios. Y si hay problemas, ¿qué quiere decir eso? Que no somos el pueblo que conoce a su Dios, porque tiene problemas en su conocimiento. Ahora, eso es lo que empezó a pasar en el tiempo de la apostasía y se agravó cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad. Y la misión del pueblo adventista era recuperar ese conocimiento. Y para eso tenemos que clamar a Dios para que Él cumpla sus promesas y nos guíe a toda verdad. ¿Y qué pasó en el tiempo en que Dios empezó a cumplir esta promesa? No podía cumplirla hasta que venía el Mesías, porque antes de que pudiera hacerlo, como lo había hecho en Egipto, en la primera Pascua, redimiéndolos de la esclavitud del pecado, Jehová debía redimirlos de la esclavitud de Egipto, que es un tipo de la redención de la esclavitud del pecado. Jehová debía redimirlos de la esclavitud del pecado, pagando el precio de su redención, y lo haría con la sangre de su cordero, con la cual además pintaría los postes y el dintel de la puerta de su casa, para que los redimidos, después de lavar sus ropas en sangre del cordero y ser vestidos de vestiduras blancas, pudieran entrar por ella a su casa, por esta puerta, como los israelitas hicieron en Egipto. En este caso, a su casa, al lugar de su santuario, y empezar a comer la cena de Pascua que les habría preparado, de la cual la cena de Pascua de Egipto era un símbolo. Y para que todo esto fuera posible, debía haber un cordero adulto y sin mancha que, por amor a nosotros, voluntariamente, decidiera poner su vida en expiación por nuestros pecados. O sea, que decidiera tomar nuestro lugar. Tendría que haber un cordero, pero no había ningún hombre de esta condición. Y por eso la promesa del Mesías. Y como Dios anunció, antes de engendrarlo, hizo un pacto con su cordero, con el Mesías de la promesa, como dice Pablo, con Cristo, diciéndole lo que él lograría si vencía el pecado en la carne y ponía su vida en expiación por el pecado. Ahora, por supuesto, esto es lo que Satanás quiere esconder, pero esta es la promesa de Dios a quién: a la simiente de Abraham y a sus hermanos. Y leemos en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en Jeremías 23, del 5 al 6 leemos: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Y a quién le dice esto Jeremías? Al pueblo que estaba
por ser llevado a Babilonia. Estaba por llegar el tiempo de la ira. Pero Dios les anuncia que levantaría a David renuevo justo. Israel quedaría sin rey y ellos serían esclavos, pero Dios levantaría a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían al Mesías? Jehová, justicia nuestra, porque Jehová es nuestra justicia. Y el Mesías sería Jehová, porque Jehová se haría hombre ¿para qué? Para redimir a su esposa, para que hubiera un cordero que venciera el pecado en la carne y estuviera dispuesto a dar su vida por amor a sus hermanos. Y entonces Miqueas 5:12 la anunció: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, futuro, de ti me saldrá. Y sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. Porque ¿quién es este? Es el Eterno, es Jehová. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y en Zacarías 3, del 8 al 9 leemos: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, ¿no? Ahora, les voy a anunciar una profecía. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué aquí aquella piedra que puso delante Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Quién sería el siervo del renuevo? La única piedra, la roca que tiene 7 ojos. Ahora, pero sería un hombre, sería un varón. Y aquí dice Jehová: yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, este varón va a ser mi cordero. Y en Isaías 53, del 6 al 9 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y como dice Pablo, ¿quién era el Mesías? Es la simiente de Abraham, a la cual fueron hechas las promesas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, como de todos los hijos de Israel, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Porque a Jesús fueron hechas las promesas del nuevo pacto. A él fue hecha la promesa de que una vez que él hubiera pagado el precio de la redención y la liberación de sus hermanos, y ellos podrían empezar a entrar al reino de su Dios y Padre, y como él, ser engendrados por Dios y ser transformados a su imagen, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Entonces, Dios estaría reinando sobre su pueblo. Y este es el evangelio que Jesús predicaba, que había llegado a nosotros el reino de Dios. Primero estaba en él y después estaría en nosotros. Y Dios cumpliría sus promesas, como leemos en Isaías 53, del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y esta es la promesa. Y cuando Jesús oró, no hay otra forma, porque como hombre, frente a la muerte, frente a lo que iba a pasar con él, como todos sus hermanos, retrocedía. Pero ¿qué decía la profecía? No había otro camino. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué va a haber? Va a haber otro linaje de hombres. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque habría hombres que como él serían transformados por Dios para que fueran como él, ¿no? Para que tuvieran su ley, la ley de Dios, el amor de Dios escrito en sus mentes y sus corazones.
Y Jesús, el Mesías, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Cuándo la vería? Cuando triunfara. Y eso es lo que quiere ocultar el príncipe de este mundo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y como Dios lo anunció en Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová. ¿Quién? Jesús, Jesucristo hombre. Será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y hay una promesa más que no está aquí, pero la podemos buscar. Y está en Isaías 8. Ahora voy a agrandar un poquito acá, si la vemos. Isaías 8, del 13 en adelante. Y ahí Dios anunció lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. ¿Quién? Jehová de los ejércitos sería por santuario su pueblo, porque él es el santuario del nuevo pacto. Pero a las dos casas de Israel, ¿quién? Él, Jehová, sería ¿por qué? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y acá hay un doble cumplimiento, porque fue piedra de tropiezo ¿para quién? Para el pueblo de su tiempo. Y cuando habla del morador de Jerusalén está hablando de nuestro tiempo, está hablando del pueblo adventista, porque la misma piedra de tropiezo sería la piedra con la que tropezaría el pueblo judío y justamente los muchos que rechazaran entrar por la puerta estrecha y entraran por la puerta ancha. Y por eso la profecía dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahora, ¿qué pasaría con los que creyeran en él? Para los que temieran a Jehová. Serían hermanos de Jesús, por eso se dice acá: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa esto? Es la promesa de Dios, de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué? Justamente la promesa es esa, que Dios ataría el testimonio y sellaría la ley entre los discípulos de Jesús, entre sus hermanos. Y sigue siendo la profecía: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y estas son las palabras que estarían en la boca del Mesías. Y aquí diría el Mesías: yo y los hijos que me dio Jehová. Porque estos son los hermanos del Mesías. Este sería el fruto de la aflicción de su alma. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, ¿quiénes serían justamente las señales y presagios en medio de su pueblo? ¿Quiénes serían la luz que habría? El Mesías dice: yo y los hijos que me dio Jehová, mis hermanos, los que son hechos parte del templo de Dios, los que creyeron el verdadero Mesías. Eso es lo que anuncia la profecía. Y en Marcos 1, 14 y 15 vemos que Jesús, después de ser bautizado, y empieza su ministerio, como dice Isaías, y Dios lo unge con su espíritu. ¿Para qué? Para que empiece a anunciar la llegada del año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo cuando la puerta del reino de Dios va a estar abierta. Y leemos en Marcos 1, 14, 15: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya está, la profecía se ha cumplido, el tiempo se cumplió, vino el Mesías y el reino de Dios ya va a venir a ustedes. Mientras tanto, estaba en medio de ellos, como Jesús le dijo, porque él era parte del reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio, predicaba Jesús, porque el reino había llegado en ese tiempo. Y Jesús estaba cumpliendo el anuncio de la profecía de Isaías
61, y lo leemos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año cuando la puerta de su casa, la puerta de su reino, la puerta del lugar de su santuario va a estar abierta para que todo el que crea justamente en él pueda entrar a esa puerta, por esa puerta, para que todo el que crea que su Cordero lo redimió pueda entrar por esa puerta. Y ahí paró Jesús, porque después sigue, hay que proclamar el día de la venganza del Dios nuestro, y esa es nuestra misión. Cuando recuperáramos el conocimiento del Evangelio eterno, tendríamos que predicar que está por llegar el día ¿de qué? De la ira de Dios, porque se va a cerrar la puerta de gracia, va a acabar el continuo, y ya nadie va a poder entrar al lugar de su santuario. Ahora, ¿y cuál es la promesa de Dios? Que los que fueran consolados serían llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, porque serían los hermanos de Jesús, del Mesías. Y serían árboles de justicia, árboles buenos, que tendrían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y serían el plantío de Jehová, y sería para gloria de Jehová. Y en Juan 1, del 10 al 12, leemos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo fue hecho? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y quién es el Mesías? Es Jehová, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cuándo fue esto? Apenas él venció. Y el testimonio lo tenemos en Romanos, por ejemplo, la palabra de Pablo en Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios ya estaba circuncidando en el corazón a sus hijos. Eso es lo que pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Por eso había una luz puesta sobre un monte que no se podía esconder. Y en Romanos 5, del 1 al 5, Pablo sigue explicando cuál es la fe y qué estaban viviendo ellos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque ya habían sido justificados. ¿Y después qué pasaba? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿no? Porque ellos habían entrado al reino de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la promesa, que la gloria de Dios va a volver a reflejarse sobre los hermanos de Jesús. Esa es la promesa del pacto de Dios con el Mesías. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, si el amor de Dios lo tenía en el corazón, ¿podían ellos amar? Claro que sí. Ahora podían amar. ¿Podían amar a Dios y amar a sus hermanos? Sí. Sí. Este era el pueblo que conocía a su Dios, porque conocía lo que era el amor. Y Dios es amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y como leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, porque ese es el Evangelio. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él vea el linaje, para que vea el fruto de la aflicción de su alma. Y por supuesto esto es lo que Satanás no quiere que se vea. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? Que ya derramó su amor en el corazón de ellos. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos llama, el que nos predestinó,
el que nos justifica y el que nos santifica, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que se justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el consejo de paz se llevaba a cabo ¿entre quién? Entre el renuevo de Jehová, entre el siervo de Jehová y Jehová. Y en Efesios 2, 19 al 22 leemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermanos de Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este es el lugar santuario de Dios, que brillaba y resplandecía, y que fue echado por tierra, y que tiene que ser reedificado. Y como leemos en Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién, en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. ¿Y cómo sabemos cómo debemos recorrer el camino? Tenemos que mirar y entender cómo Jesús lo recorrió, puestos los ojos en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por ver linaje, por ver a sus hermanos, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, fíjense, estas son en forma resumida porque son muchas las promesas. Estas son las promesas del pacto de Dios con Cristo, las promesas del Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio que conocía y vivían los hermanos de Jesús, los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, hasta que el lugar santuario de Dios fue echado por tierra por el hombre pecado y se perdió el conocimiento de la verdad. Ahora, hasta ese momento había un pueblo que había comprado a Jesús vestiduras blancas y oro refinado en fuego, y era rico, y tenía el amor de Dios en el corazón. El pueblo conocía a su Dios, pero se perdió ese conocimiento. Y esta es la verdad que Satanás y sus siervos quieren ocultar de nuestra vista. Pero la profecía anunciaba que en la última generación el pueblo de Dios volvería a tener el Evangelio eterno, la verdad echada por tierra, y se volvería a encender la luz que iluminaba la tierra con la gloria de Dios, como leemos en Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Y esta es la novedad. Lo que se perdió, ahora ese pueblo lo recuperó para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, y esto es importante, porque Dios anunció lo que pasaría en medio de su pueblo cuando llegara el tiempo en el que Él nos juzgaría. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué hay que decirle que se adore a Jehová, como Elías? Porque el pueblo no lo estaría adorando. Por consecuencia de la obra, ¿de quién? De la gran ramera, que le habría dado a beber de su vino a todas las naciones. Ahora, pero en Isaías 52, cuando se llama a Jerusalén a despertarse, porque se dice que Jerusalén estaría cautiva, está esta promesa. Por tanto, dice: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esa es la promesa de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Porque este es el Evangelio del Reino de Dios. Dios empezó a reinar en Pentecostés del año 31 y volvería a reinar en nuestro tiempo. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. O sea, Jehová vuelve a llevar a su pueblo
al monte Sión, a su reino, para que recorra el camino angosto hasta que llegue a la cima del monte de Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y en Isaías 61 y 2 está también la promesa para este tiempo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Como en el tiempo de la iglesia primitiva, como en el tiempo de Jesús, ese pueblo tiene que iluminar la tierra con la gloria de Dios. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y de oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta es la palabra profética más segura. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicada la verdad. Ahora, por eso es importante que nosotros podamos oír las palabras de Dios, especialmente el pueblo adventista, y después el pueblo de Dios que está en todo el mundo. Que podamos oír justamente las palabras que quedaron registradas ahí, en Deuteronomio 6. Oye Israel, Shema Israel. Shema Israel. Ahora, ¿puede oír el pueblo adventista las palabras de Deuteronomio? Jesús, el testigo fiel y verdadero, nos dice claramente que no. Que mientras el pueblo de la iglesia remanente estuviera en la condición del ángel de la Odisea, estaría ciego y no podría entender las palabras de las Escrituras ni diferenciar la verdad de la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de Jezabel y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas. Por eso, antes de que llegara el día en el que él actuaría, Dios prometió enviarnos al profeta Elías, para que pudiéramos discernir entre el que sirve a Dios, a Jehová, y el que no le sirve, el que sirve a Baal, el dios de Jezabel. Y en Malaquías 4, el 4 al 6, tenemos justamente la promesa de Dios, acordaos, y cuando Él nos llama a acordarnos de la ley de Moisés, mi siervo, nos dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, y también para los 144.000 sellados de la última generación. Y hasta aquí está la promesa, de que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa es la promesa. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y qué pasó en el tiempo de Elías? Jezabel estaba en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Acab, el dirigente de Israel, se había casado con Jezabel. Y ese es un tipo. ¿Y cuál es la obra de Elías? Como él lo dice en Malaquías 13 al 18, porque Elías significa el que teme a Jehová, como Jesús significa el Redentor es Jehová. Entonces, los que temían a Jehová, los Elías, hablaron cada uno a su compañero, porque todos los siervos tienen que hacer su obra, y la van a tener que hacer los obreros de la obra undécima, y la obra es la misma. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan su nombre, ¿no? Los que quieren conocer a Jehová. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, el ángel de la Odisea va a ver y va a poder diferenciar entre el justo y el malo. Lo que antes veía como lo mismo, lo va a diferenciar. Va a darse cuenta de quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y tiene que alzar la voz. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ahora, ¿ese pueblo estaría amando a su Dios? No, claro que no. Si no conocería a su Dios, si no podría diferenciarlo. No podría diferenciar a la falsa roca de la verdadera roca. ¿A quién estaría amando? Se creería rico, pero estaría ciego. Y en nuestra lección del sábado 16 de octubre encontramos las siguientes palabras. Y fíjense que acá hay dos cosas importantes. La primera, que nos muestra lo que está pasando con el pueblo judío, porque esta lección la escribe Clifford Goldstein, que es judío y él conoce a su pueblo. En la religión judía, una de las oraciones más importantes se extrae de Deuteronomio 6. Ahora fíjense, habla de la religión judía.
porque el pueblo judío tiene una religión. Pero esa religión no es la religión original del pueblo judío. Ahora, cuando uno conoce ese pueblo y sabe lo que está adorando, ve que no tienen la religión verdadera. Y por eso están unidos en la Triple Alianza. Y por eso, justamente la religión judía, a esta de la que habla Clifford Goldstein, es justamente una de las 10 religiones que el Papa presentó en Asís como uno de los 10 cuernos de la bestia religiosa, de la gran ramera. Ahora, y esta es una de las oraciones más importantes que se extrae de Deuteronomio 6. O sea, fíjense, ellos no oran, no repiten Deuteronomio, sino que extraen una enseñanza y la modifican. Se la conoce como el Shema, basado en la primera palabra hebrea de la oración de la raíz Shema, que significa escuchar o incluso obedecer. Una palabra que aparece una y otra vez, no solo en Deuteronomio, sino en todo el Antiguo Testamento. Y la primera línea de Shema en hebreo dice así, por esto es lo que dicen, ellos repiten, Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. ¿Qué quiere decir esto? Oye, Israel. Adonai es el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, pero lo interesante es que no pronuncia el nombre de Dios. Ahora, pero en nuestra lección se lo toma, significa. No significa, no es esto. Porque nuestra Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Pero lo que ellos rezan, como un rezo, no dice esto. Dice qué cosa. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Porque en vez de poner el nombre de Dios, ponen el Señor. En la tradición judía, esta escritura se repite como una oración con los ojos tapados, con la intención de que nada distraiga de pensar en Dios. Esto es lo que dice Clifford Goldstein. Esta primera línea del Shema se considera una afirmación de naturaleza monoteísta de Adonai, nuestro Dios, del Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios. Entonces, y esto es importante, porque el pueblo judío creía en una sola persona que era Dios, y monoteísmo significa un Dios, una sola persona que es Dios. Y la lealtad de Israel solo a él y a ningún otro Dios. Ahora, el problema es que el pueblo judío también está ciego y no sabe lo que está pasando con él. De hecho, también se podría leer como Jehová es nuestro Dios. Debería leerse así. Pero ahí dice qué cosa en esa oración. El Señor. Pero el Señor es genérico, porque la palabra Baal también se traduce como Señor. Y es una forma ecuménica de decir el Señor. Cuando todas las religiones paganas a sus dioses los llaman el Señor. Por eso lo primero que notamos es que la oración a la que la tradición judía llama el Shema no es la repetición de lo que dijo Moisés, ya que en lugar del nombre del Dios de Israel, Yahvé, porque esa es la forma que los judíos saben que se pronuncia, se introduce la palabra Adonai, que traducida es el Señor, una traducción similar a la de la palabra Baal, que es el amo, el Señor. Entonces, Shema Israel Adonai Eloheinu, tendría que decir Shema Israel, Yahvé, nuestro Dios, Eloheinu, Yahvé Echad, Jehová uno es. El Dios de Israel mandó a su pueblo invocarlo por su nombre, esto es lo triste, como lo hacía el profeta Elías, y especialmente a los sacerdotes, les dio una ordenanza muy clara. Pero como en el tiempo de Jesús, por una tradición de los hombres se invalida la ley de Dios. Y en nuestros días el pueblo judío se niega a pronunciar e invocar el nombre de Yahvé. Y sus maestros se niegan a bendecirlos en el nombre de Yahvé, poniendo su nombre sobre ellos, como Dios les anunció, les ordenó. Ahora, fíjense en lo que leemos aquí, Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí,
llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, soy el gran yo soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Con qué nombre? Hay que llamarlo Señor, Adonai. No, ¿cómo hay que llamarlo? Por su nombre. Porque ese es el nombre que lo identifica a él. Cuando clamamos a él, ese es el nombre. Y además los sacerdotes le dio la orden muy clara de bendecir a su pueblo con su nombre. Y esa es la condición para que él pudiera bendecirlos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová, Yahvé, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y acá está la promesa. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, ¿cuál es la condición? Que ese pueblo, que esos sacerdotes, invocaran su nombre. Y en Malaquías, cuando empieza Malaquías, Dios le anuncia a ese pueblo, especialmente a los sacerdotes, lo que están haciendo. Y que sus bendiciones, porque se negaban a invocar su nombre, se convertirían en maldiciones. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, ¿qué hace Jesús como sacerdote? ¿Qué nos dice en Apocalipsis 3:12? Al que venciere, escribiré sobre él qué cosa, el nombre de mi Dios. Y los 144.000 sellados van a tener el nombre de Dios y el Cordero en sus frentes, porque van a ser los hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Jehová. Y en Deuteronomio 6:13 leemos lo siguiente, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, cuando un judío tenía que jurar, aunque no tenían que hacerlo, pero si tuviera que jurar, tenía que jurar por el nombre del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque cuando un judío jurara por ese nombre, todos sabrían que está diciendo la verdad. Porque Dios fue claro en el tercer mandamiento. Porque ellos no podían tomar el nombre de Dios en mano, porque Dios no daría por inocente al que tomare su nombre en mano. ¿Y qué hacían sus siervos? Por supuesto, seguían instrucciones de Dios, como vemos que hizo Elías en 1 Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué les dijo? Juró en nombre de Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué pasó cuando tuvo que enfrentar los profetas de Baal? Como leemos en 1 Reyes 18, 36 al 37. Por después que los sacerdotes de Baal dijeran, Baal, Baal, responde, y danzaran por varias horas, y Baal no respondiera. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ¿qué dijo? Jehová, no dijo Adonai, no dijo Señor. Invocó al Dios de Israel por su nombre y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿A quién oraba? A Jehová. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y esa es la obra que tenemos que hacer en este tiempo. Y en Jeremías 33, del 2 al 3, justamente Dios nos promete, especialmente a nosotros, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un micrófono abierto, si se fijan, por favor, para cerrarlo. Y el segundo aspecto que notamos es la mención del
monoteísmo. Lo puede cerrar cualquiera. Simplemente voy a fijar yo, perdón. Aquí voy a cerrar. Voy a desactivar sonidos. Ok. Bueno. El segundo aspecto que notamos es la mención del monoteísmo, y eso significa que hay una sola persona que es Dios, que Yahvé, el gran yo soy, la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, es uno, una sola persona, y no tres personas que son Dios, como lo son los componentes de la falsa roca que Jehová sabía que en este tiempo estaría en medio de su pueblo, porque es lo que está pasando con el pueblo antista, es cumpliendo la palabra profética más segura. Por eso en su palabra Dios nos indicó claramente que con Él no hay dioses, que no hay otra persona o personas que sean Dios y fuertes como Él, que Él, el omnisapiente, no conoce a ninguna. Y esta es la palabra de Dios. Como leemos en el mismo cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, ¿no? La roca sola. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. ¿No? Y sigue diciendo el versículo 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Hay otros dioses con Jehová? No, Jehová es muy claro. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Por eso cuando Pablo en 1 Corintios 10 dice que Cristo es la roca, está diciendo qué cosa? Que el Mesías es el Dios de Israel, que por amor Dios mismo se hizo hombre, y ese es el misterio de la piedad. Por eso su nombre es Emmanuel, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Él es el que por amor a su esposa se hizo hombre para redimirla y dar su vida por ella. Y en Isaías 44, 6 al 8 están las palabras que Jesús repite en Apocalipsis, diciendo yo soy el alfa y el omega. Entonces, ¿qué dice ahí? No hay problema. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué está diciendo Jehová? Yo soy el Rey de Israel y yo voy a ser su Redentor. Yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y como Jesús le repite, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y fuera de mí no hay otro. Y quien proclamará lo venidero, lo anunciará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Cuántas personas hay que sean Dios? Jehová dice que solo Él. ¿Hay otro fuerte? No. ¿Conoce a alguno Jehová? No, a ninguno. ¿Tiene un padre Jehová? No. ¿Tiene un hijo Jehová? No. No conoce a otra persona que sea Dios. Y como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, si algo dice algo distinto de esto, es porque no le ha amanecido, no conoce la verdad. Pero cuando llegara el tiempo en el que seríamos juzgados, como dice el primer ángel, en su lugar, en lugar de Dios, en nuestro medio habría sido introducida la falsa roca, proveniente de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, la falsa roca que son dioses. Y ese no es otro que el Dios de Jezabel y sus siervos, porque esto es lo que Dios anunció que pasaría. Es, ¿qué cosa? El Dios, la Trinidad. Porque esa es la falsa roca que son dioses, esa es la arena sobre la que muchos hombres insensatos edificarían sus casas. Y es por esa causa que Dios debería enviarnos el profeta Elías, porque habría otro Dios en medio nuestro. Y fíjense, esta es la profecía, y es muy clara.
Y en el cántico Moisés Dios anunció lo siguiente: porque la roca de ellos, habría otra roca. No es como nuestra roca, habrían dos rocas. Uno sería un Dios sincrético, como en el Sinaí, que al becerro lo llamaron Jehová. Porque es un Dios sincrético, se quiere hacernos creer que esa falsa roca es Jehová. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, fíjense, Jesús claramente identifica a la Gran Babilonia como la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto. Y Jesús es la vid. Yo soy la vid verdadera. Pero habría otra vid. Y esa vid es la vid de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Es el Jesús de Babilonia. Es el falso Jesús, el anticristo. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino, porque el vino de Babilonia son doctrinas de demonios. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice lo siguiente: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Porque es lo que ocurría en ese tiempo. Ahora, mi pueblo lo va a entender y se va a dar cuenta. Y por eso la última generación va a ser la que cante el cántico Moisés del Cordero, porque este cántico le habrá abierto los ojos, ¿no? Y dice Jehová: a mí es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Pero en este tiempo mandaré a su pueblo el profeta Elías, para que tuviera oportunidad de arrepentirse y ser salvo, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza apareció y que no queda siervo ni libre. O sea que todos fueron esclavizados, como dice Isaías 52. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? Porque este es el mensaje de Elías. La roca en la que se refugiaban, ¿no? Porque habría dioses y ese pueblo estaría creyendo en la falsa roca que viene de Babilonia, que comían la grosura de sus sacrificios y veían el vino de sus libaciones. Y acá está el desafío de Dios: levántense. ¿Quiénes? Estos dioses, sus dioses. Ahora, que os ayuden y os defiendan. Si ustedes invocan a esos dioses los tienen que ayudar a defender. Esos dioses los tienen que salvar. ¿Y qué dice? Claramente: ved ahora, abran los ojos y vean que yo, primer persona singular, una sola persona, yo soy, y no hay dioses conmigo. Véanlo, abran los ojos. Oigan, Shema, Israel, oye Israel, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y como dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que puedan oír las palabras de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento de la ley. Que tengan un hermoso y feliz sábado.